Bienvenidos todos a este culto dominical, especialmente los papás que están con nosotros, los abuelos, y también saludamos a quienes nos están viendo desde sus hogares. Que Dios les bendiga mucho en este día. Ustedes saben que este es el día más importante del año. Más que el 8 de marzo, más que no sé qué otros días. Bueno. Quiero dar gracias a Dios por la reunión de hombres que tuvimos ayer, un buen tiempo reflexionando en la palabra del Señor. También la salida a terreno con los jóvenes el viernes. Mucha gente en las urgencias por las cuales oramos mucho, nos piden que oremos mucho. Y les entregamos lo que ustedes nos hacen llegar. Así que gracias al Señor porque los jóvenes no se han cansado. Algo que comenzaron los varones, pero los varones hasta ahí llegaron. Así que felicito a los jóvenes porque hace tiempo ya que están saliendo, acompañándome, donde realmente está la necesidad. Y eso es sumamente importante. Ayer tuvieron los jóvenes una unidad de jóvenes muy linda, habían como 150 jóvenes acá, así que vinieron de otra iglesia a visitarnos. Quiero agradecer a los que estuvieron en la cocina, ayudando a todos acá. Fuimos muy buenos anfitriones, así que felicitaciones a los jóvenes. Saludo a las visitas que están con nosotros. ¿Cuántos por primera vez con nosotros aquí? Por primera vez. Muy bien. Especialmente aquí a Jorge, a su esposa Miriam, a Mirna de Iquique. Así que un aplauso a los iquiqueños. Ellos son parte de la iglesia conectada también, así que han venido a estar con nosotros. Bien, en este día tan especial quisiera hablar acerca de este tema, las expectativas de los padres. Así que vamos a tener esta reflexión. Alguien dijo que lo que viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante para nosotros. Yo no sé qué imagen viene a tu mente cuando piensas en Dios. Depende de cómo hemos sido formados, posiblemente. Lo que hemos leído, a la iglesia donde hemos ido. Los invito en esta mañana a pensar en Dios como un padre. Pero no cualquier padre, sino que un padre sin comparación. Y también los quiero invitar a hacer una relación entre Dios como Padre y nosotros como padres. Para terminar hablando acerca de las expectativas que nosotros como padres tenemos respecto a nuestros hijos. La percepción general de los cristianos es pensar que el padre está menos inclinado a amar y perdonar que su Hijo Jesucristo. El Padre, Dios, está indignado por nuestro pecado y es Jesucristo, su Hijo, el que paga el precio de nuestra redención. Y podríamos pensar que el Hijo nos ama más que el Padre. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Y quiero comenzar citando al apóstol Pablo cuando dice en 1 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que dice después, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. No dice Padre de misericordia, habla en plural. Padre de misericordias. Esta es la imagen que viene a la mente de Pablo cuando piensa en Dios, un Padre de misericordias. Es verdad, Dios también es santo, es justo. Y un día Dios
llevará a juicio todas las injusticias que se cometen. Pero ¿cuáles son sus sentimientos más evidentes? ¿Qué es lo que hay en el corazón de Dios, según Pablo aquí? Hay no solo misericordia, hay misericordias en plural. Dios tiene una amplia gama de misericordias. Si tu corazón está triste, Él tiene misericordia para levantarte el ánimo. Si estás enfermo, Él tiene misericordia para sanarte. Si estás caído, Él tiene misericordia para levantarte. Si estás de luto, tiene misericordia para consolarte. Dios tiene una misericordia para cada necesidad. Porque Él es Padre de misericordias. Algunos de nosotros tuvimos un buen padre mientras crecimos. Y espero que esa haya sido la experiencia de la mayoría de ustedes y de la mayoría de quienes nos están escuchando desde sus hogares. Pero lamentablemente hay otros que fueron maltratados por sus padres o abandonados por su padre. Hay historias muy tristes que hemos escuchado al respecto. Y yo creo que este es el gran problema de la generación de hoy. Una generación que ha sido abandonada por sus padres. Hoy tenemos en nuestro país muchos niños, muchos jóvenes, adolescentes que están siendo criados por la mamá estando el padre vivo, pero los ha abandonado. Ese es el gran problema del país. Ese es el gran problema. Por eso es que a mucha gente le cuesta entender que Dios sea un Padre de misericordia, especialmente a aquellos cuyo padre lo abandonó. Y hacen esa relación. La imagen que se les viene a mucha gente cuando piensa en Dios no es la de un Padre de misericordia, sino la de un Dios maltratador. Pero volvamos al punto, el Padre no es menos que su Hijo Jesucristo, ni su Hijo Jesucristo es menos que su Padre. Delante Iván nos hacía escuchar ese pasaje, donde Jesús habla de su Padre y de esta relación que existe allí. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me han conocido a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera crean por las mismas obras. El Padre y su Hijo Jesucristo son un solo Dios. Jesús declaró en otra parte, yo y el Padre uno somos. El corazón manso, humilde, amoroso de Jesús es también entonces el corazón manso y humilde de su Padre. Los hijos se parecen a sus padres, pero el Hijo de Dios es de la misma naturaleza de su Padre y el Padre de su Hijo. La Biblia dice en el libro de Hebreos que Jesucristo es el resplandor de la gloria del Padre y la misma imagen de su sustancia. Jesús es la encarnación de Dios, es la manifestación visible de un Dios invisible. Así que en Cristo vemos la gran misericordia de Dios Padre entre los hombres. Allí en Juan 16, Jesús dijo, les he dicho estas cosas poniéndoles comparaciones. Pero viene la hora en que ya no les pondré más comparaciones, sino que les hablaré claramente acerca del Padre. Aquel día ustedes le pedirán en mi nombre
y no digo que yo voy a rogar por ustedes al Padre, porque el Padre mismo, ¿qué hace? Los ama. El Padre mismo los ama. No se olviden que porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Pero está esta idea instalada que el Hijo nos ama más que el Padre. Pero el mismo Padre nos ama porque es un Padre lleno de misericordia. Recordemos siempre que Dios es Padre de misericordias. Lo que Él hace por nosotros supera lo que eres capaz de hacer por ti mismo. Las misericordias de Dios se hacen efectivas cuando nos volvemos a Él, cuando nos suplicamos que nos ayude. A veces no somos los hijos ejemplares, pero sus misericordias nunca nos faltan. A veces no cumplimos con todas las expectativas que Dios tiene de nosotros, pero igual nos recibe de vuelta en el hogar. A veces somos esos hijos pródigos para este Dios Padre. A veces somos hijos rebeldes, ingratos, indiferentes. Y este Padre de misericordia igual se apiada de nosotros, porque es un Padre de misericordias. Pero la pregunta para esta mañana es, ¿cómo somos nosotros cuando esos hijos nuestros no cumplen con nuestras expectativas? ¿Somos nosotros padres de misericordias? Desde antes de nacer soñamos con lo que serán nuestros hijos e hijas. Les ponemos nombres que reflejan de alguna forma lo que queremos que ellos sean. Tenemos grandes sueños y expectativas respecto a nuestros hijos. Como una plasticina, tratamos de modelar sus vidas. Compartimos con nuestros hijos vivencias, experiencias, modelos, valores y enseñanzas que les permitirán desarrollarse espiritualmente, emocionalmente, moralmente. Y esto es lo que nos pide la palabra del Señor. Allí en Proverbio, un conocido pasaje dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En Deuteronomio dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y Colosenses dice, y ustedes los padres no deben hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen. Así que el Señor nos manda a trabajar en el carácter, en la vida de nuestros hijos, transmitiéndoles la palabra del Señor. Dios no pide perfección, pero pide que le pongamos empeño, que seamos coherentes y hagamos nuestro mejor esfuerzo en la formación de nuestros hijos. Pero ¿qué pasa cuando esos sueños no se cumplen? Cuando esas expectativas no se dan. El niño no resulta ser un niño dulce ni tranquilo. Es inquieto y arma un berrinche por cualquier cosa. Puede que nazca bien sanito, pero ¿qué si viene con alguna enfermedad o discapacidad o síndrome? ¿Qué pasa si has criado a tu hijo dándole buena enseñanza y disciplina, pero igual se alejó de ti? Igual se fue por el camino ancho. ¿Le seguimos nosotros mostrando misericordia como Dios nos la muestra a nosotros? ¿Esperamos ansiosos que regresen nuestros hijos? ¿O le hemos dicho, si sales por esa puerta no regresen más? ¿Cómo somos nosotros cuando nuestros hijos fallan?
¿Somos como este Padre lleno de misericordia? A veces les ponemos una carga muy pesada a los hijos conforme van creciendo, porque muchos padres se proyectan en sus hijos. A veces los presionan a estudiar una carrera que ellos les eligen a los hijos, los manipulan, o a veces los sobreprotegen. No alientan a sus hijos a desarrollar los dones y talentos que Dios les dio. Porque los hijos, al fin y al cabo, ¿a quién pertenecen? Herencia del Señor son los hijos, dice la palabra. Y nuestros hijos tendrán que ir descubriendo su misión en la vida según el propósito de Dios. Tenemos que encaminarlos, tenemos que orientarlos, tenemos que enseñarles, tenemos que orar por ellos. Pero sobre todas las cosas tenemos que pedir que el propósito de Dios se cumpla en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Como padres cristianos cometemos errores. Nuestros hijos también. A veces son padres solteros, quienes ya son padres y abuelos. Con dolor ven que sus hijos se han separado, si es que han estado casados. Nuestros hijos se equivocan, luchan con debilidades y tentaciones. Y a veces como padres queremos ocultar eso. En vez de ayudarlos, lo único que nos interesa es cuidar nuestro buen testimonio como familia cristiana evangélica. Que otros no sepan que tenemos problemas con nuestros hijos o que tenemos problemas en el matrimonio. Y saben una cosa, nuestros hijos captan eso. A muchos padres evangélicos les interesa más su reputación en la iglesia que amar y ayudar a sus hijos. Cuidamos las apariencias. Muchos hijos aparentan ante los demás para beneficio de sus padres. Muchos hijos no son amados, son usados. Eso es muy triste. Una escritora que estaba leyendo estos días dijo: otro error frecuente es que los padres proyecten sobre el hijo la misión de reparar sus propias historias. Es decir, que compensen de alguna manera sus propias equivocaciones de juventud o frustraciones de su vida. Es como sentir que sus hijos les darán a ellos una segunda oportunidad. Y de este modo experimentarán ser reivindicados. Los padres esperan entonces que los hijos cumplan los propios sueños de los padres. Lógicamente es maravilloso, dice, cuando en una familia se cortan los modelos disfuncionales y los hijos pueden comenzar una nueva historia más saludable y feliz en los eslabones generacionales. Sin embargo, no deben cargar con la misión de vivir una vida que no les es propia. Esto produce a mediano o largo plazo reproches, rebeldía y la íntima sensación de no ser amados por sí mismos, sino en tanto y en cuanto sirvan a la reparación familiar. En más de alguna ocasión hay parejas que han tenido problemas, dicen, vamos a tener un hijo para que arregle nuestro matrimonio. Qué triste. Un hijo más para que a ver si así arreglamos la cosa. Ese hijo viene con una carga, una mochila a este mundo, a arreglar el matrimonio de sus padres. Lo digo porque lo he escuchado en consejerías. Esta misma autora dice, Jesús no tuvo hijos,
Sin embargo, el trabajo que Él hizo con sus discípulos bien podría asimilarse a una tarea de la paternidad en etapas. Y me gusta esto. Jesús hizo el trabajo y los discípulos observaron. Jesús hizo el trabajo y ellos ayudaron. Los discípulos hicieron el trabajo y Jesús les ayudó. Ellos hicieron el trabajo y Jesús se marchó. ¿Qué me gustó eso? Es un buen modelo para la crianza de los hijos. Cuando los hijos no cumplen las expectativas de los padres, ¿qué podría pasar con los padres? Podríamos sentir culpa. Mucha culpa. ¿Se acuerdan cuando Jesús va pasando con sus discípulos en Juan capítulo 9 y había allí un ciego de nacimiento y los discípulos le preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Un hijo que nació ciego, que no cumplió los sueños de su padre de nacer sanito, pero inmediatamente la mochila sobre el padre, ¿quién pecó, este o sus padres? Y quizás hay padres que sienten esa culpa, que no es tal a veces, no, pero igual la asumen. Hay padres que están desalentados porque sus hijos no han cumplido sus sueños, no los sueños del hijo, a veces sus propias expectativas. A veces desesperamos, a veces sentimos vergüenza o resentimiento y mucha frustración. O como decíamos antes, podríamos ocultar lo que está pasando, aparentar que todo está bien. Décadas atrás, y Fernando una vez me lo hizo entender, porque él trabajaba, no sé si está ligado todavía a esta institución que trabaja con niños con síndrome de Down. Décadas atrás algunos padres ocultaban a sus hijos con síndrome de Down. Aunque también era con el afán de que ese niño no sufriera bullying, pero estaban ocultos. Décadas atrás. No queremos que nadie sepa. No queremos que nadie sepa que nuestro hijo reprobó la universidad. O que está en drogas. O sencillamente es un hijo pródigo. Todo lo queremos guardar y ocultar. Que nadie sepa que hemos fracasado quizás o que tenemos problemas. Hermanos, ¿qué podemos hacer cuando esas cosas pasan? Tenemos que aprender de este Padre de misericordias. Él nos ama con un amor incondicional, solamente algunos versículos, pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Jeremías 31, o sea, el Señor me ha aparecido desde hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Y Juan dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Así nos ama Dios. Y es cosa de hacer memoria de aquel relato que seguramente en este día en muchos púlpitos se está predicando, el relato del hijo pródigo, que nos habla de un padre digno de imitar. ¿Qué pasó? Un hijo que le pide la herencia a su padre. Padre, ¿cuándo te vas a morir? Repártenos la herencia. Por eso no hay que dejarles nada a los hijos. Puras peleas. Pero ¿para qué vamos a hablar del hijo pródigo? Se perdió y el que quedó en la casa estaba más perdido todavía, lleno de odio y resentimiento.
Hay hijos que están perdidos estando en la casa, llenos de resentimiento como el hijo mayor. Pero ¿cómo es el padre aquí? A pesar de todas las fallas, de todas las chambonadas, de todo lo que este hijo fue a hacer. Él lo amó sin condiciones. Tuvo compasión, respetó su decisión, aunque iba a sufrir las consecuencias. Bueno, si ese es el camino, ahí está. Respetó su decisión, pero cuando lo vio llegar de vuelta, lo recibe ansioso y dispuesto a perdonar y a restaurar relaciones. Ese es el modelo que nosotros, queridos padres y mamás presentes, debemos seguir con la ayuda del Señor. No es fácil perdonar a un hijo, pero Dios nos perdonó a nosotros. Dios nos perdonó a nosotros. Hijos que aparentemente no cumplen con las expectativas de sus padres. Permítanme hablar de Ezequiel. Ahí está Ezequiel. Ayer contamos un testimonio. Ezequiel es nuestro tercer hijo. Ezequiel significa Dios es mi fuerza. Después de un largo proceso y estudio, a los 4 años, una conocida genetista de acá le diagnosticó el síndrome de Ezequiel. Nos dijo que Ezequiel tendría dificultades para su desarrollo psicomotor, que posiblemente sufriría de enanismo. Y cuando a uno, como padres, te dan un diagnóstico así de tu hijo, tú ya has tenido expectativas respecto a ese bebé, a ese niño. Él llegó de 3 años a Iquique y en Iquique no habían escuelas de lenguaje, colegios especiales para ayudarlo a lo que él necesitaba y nosotros derechamente no teníamos los recursos. Pero saben, a pesar de todos los pronósticos en contra y a pesar de las expectativas negativas que nosotros pudiésemos tener como padres, el Señor ha sido tan bueno y tan misericordioso. Y Él pudo desarrollarse, pudo crecer y trabaja en un conocido supermercado. No quiero hacer propaganda gratuita. Es muy responsable. Cada vez que voy a comprar, ¿usted es el padre de Ezequiel? Sí, yo soy el padre de Ezequiel. Como contaba ayer, una vez se me acercó el gerente de recursos humanos cuando supo que yo era el padre de Ezequiel, me llamó y me dijo, lo felicito por su hijo. Es muy trabajador, muy responsable. Y gracias a Dios que él puede comunicarse más. Lo que dice, y a pesar de todas las cosas en contra que él pudo tener, a pesar de todo el bullying que le hacían en el colegio, porque era lento para aprender y no podía comunicarse, a pesar de todas esas cosas, él ha cumplido todas nuestras expectativas y mucho más. Mucho más. Sé que cuando el Señor nos llame a su presencia, Él podrá entonces tener una vida independiente, realizarse como persona y servir a la comunidad y no ser un problema, sino ser parte de la solución. Cuando vivíamos esta situación con Ezequiel, que es harto larga, algún día quizás se las pueda contar, nosotros, yo les compraba casetas, no me rían porque eran cassettes, mazapán y todo esos, ¿te acuerdan?
los que son más, ¿sí? Muy lindos. Y llegó un cassette a mis manos de una folclorista chilena que cantaba una canción y con Herminda nos miramos, mira esa canción, parece que se hizo pensando en Ezequiel. Y yo sé que mis hijos, y seguramente van a escuchar esta predicación, siempre la escuchan, van a entender que no tengo hijos favoritos. Pero esta canción, en un tiempo, en el contexto en el que estoy hablando, me hizo mucho sentido. Y va a aparecer ahí la letra, y la voy a leer. Entre las ramas de un sauce llorón, y sonido una gorriona con su gorrión. Tres huevitos se empollaba, tres se empolló. Tres pajaritos salieron del cascarón. Los dos mayores tocaban el guitarrón, pero el que era más chiquito nunca aprendió. Los dos mayores volaban de flor en flor, pero el más chiquitito no se atrevió. Y la gorriona le dijo a su gorrión: este gorrioncito chico mal nos salió. Pero un día todo tiembla, todo tembló, y desde el sauce el nidito se les cayó. ¡Ay!, gritaba la gorriona, ¡ay, el gorrión! ¡Ay, los gorrioncitos nuevos! Pero el menor ayudó a mamá gorriona y a don gorrión. A los gorriones hermanos los levantó, y juntando las pajitas el nido armó y los llevó arriba del sauce llorón. Entonces doña Gorriona y don Gorrión dijeron: el gorrión chico es el mejor. Las expectativas de los padres. ¿Cuáles son tus expectativas respecto a tu hijo, a tu hija? ¿Se acuerdan de esa canción de Pancho Puelma hace unas décadas atrás, Esperando nacer? Que en parte de su letra decía: mi padre y mi madre están esperándome. Tienen ideas para mí que yo quisiera todas compartir. Mas hoy presiento que estaría bien que me quedara aquí. ¿Será un ingeniero?, dice el abuelo. Un gran arquitecto sería perfecto. Y si es un artista, qué horror un bohemio. Mejor una niña que cumpla mis sueños, que siga las huellas de Jesús Nazareno. No, mejor empresario será millonario. Un doctor famoso, un físico loco. Y yo solo quiero aprender a respirar. Hay niños de nuestro país que solo quieren aprender a respirar. Que Dios bendiga su palabra. Amén. ¿Cuáles son las expectativas para tus hijos? Pongámonos de pie, por favor.